Amigos, don Moisés Llorons, creo que hay un dicho, no sé si ustedes lo conocen, aquí se dice mucho, y es que las cosas se parecen a sus dueños. Creo que es un dicho espectacular y creo que en este caso encaja a la perfección con el apellido de este señor, que bueno, creo que le quedaría mejor que fuera ahí a la notaría, donde sea que se hace este trámite, para cambiarse el apellido y colocarse Moy Llorons porque le queda mejor que el tal Llorens. Así que brutal porque en este caso, bueno, vamos a reaccionar. Saben que dos veces a la semana hay un programa que se llama La Liga al Día en ESPN que me gusta reaccionar porque aparece este señor que es un antimadridista de los que preocupan su estado de emocional, hasta dónde es capaz de llegar. Y bueno, creo que todo lo tenemos muy claro eso, y realmente es llamativo y es muy gratificante poder reaccionar a este tipo de contenido, porque siempre intentan hablar de más, siempre intentan manipular, y nosotros siempre intentamos colocar en su sitio a este tipo de gentuza. Y lo único que les pido, lo de siempre, es que me acompañen hasta el final de este video porque viene bastante cargadito, en el que vamos a ver dos cositas, hablando un poco él sobre el tema arbitral, lo que pasó con Hendrik, lo que pasó con Vinicius y cosas del pasado también vamos a añadir aquí. Así que bueno, vamos a arrancar ya. Vamos a colocarle este primer clip en el que, bueno, la conductora de este programa, La Liga al Día, que se llama creo que Carolina Guillén, le dice algo como cómo va a salir el Real Madrid, con qué alineación saldría, teniendo en cuenta que están suspendidos tanto Vinicius, perdón, tanto Mbappé está lesionado, aquel está lesionado, que no sé qué, y esta es la respuesta brillante de este señor. Bueno, pues por dos jugadores que posiblemente no deberían jugar el partido, ¿no? Como son Vinicius y Hendrik. Porque lo que hicieron el pasado martes fue de maleducado otra vez por parte de Vinicius y de jugador muy sucio por parte de Hendrik, aunque es verdad que anteriormente le habían pegado un empujón, pero un empujón no significa que luego puedas pegarle o meterle un rodillazo en las partes nobles a un rival. Pero bueno, supongo que de ese tema hablaremos más adelante y lo va a resolver así, con dos futbolistas que no tendrían que estar en el partido, pero que bueno, que por H o por B o por gracia divina de Dios, pues Carlo Ancelotti va a poder resolver sin problema esa duda. Demasiado curioso para empezar. Bueno, empezamos bastante fuerte, como casi siempre, nuestro amigo Moy Llorons, y me llama mucho la atención, entre otras cosas, cracks. Por ejemplo, el mismo jugador del Atlético de Madrid, Reinildo, hizo un gesto por el que amonestaron, creo que a Valverde, y ya tenía tarjeta amarilla, pero por alguna razón, los gestos cuando los hace el Atlético de Madrid o cualquier otro equipo, pues no cuentan tanto como vender que los del Real Madrid salen favorecidos. Por eso, esto ni una palabra, me he visto el programa entero y realmente no ha dicho ni una palabra de esto que ha pasado con Reinildo, que yo no lo hubiera expulsado por ese gesto, evidentemente, pero llama la atención que piden expulsión para un lado, pero para lo otro es que eso pasó totalmente desapercibido. Si no es porque yo uso mucho Twitter, ni me entero, porque qué pereza ver los partidos del Atlético de Madrid, y ni me entero que Reinildo hizo un gesto por el que amonestaron a Valverde y que ya estaba amonestado, y que bueno, siguiendo esa regla, pues bueno, entonces debería también entonces estar suspendido este señor. Es que es llamativo. Otra cosa, eso hablando de lo de Vinicius. Él, hablando de lo de Hendrik, dice que es de un jugador muy sucio. Sin embargo, no recuerda las barbaridades que ha hecho, por ejemplo, una actualidad. No vamos a hablar del pasado, de las patrañas que han hecho los jugadores del Barça actualmente. Gavi, recuerden cuando le metió aquel manotazo totalmente sin balón a Ceballos, no hubo ningún tipo de sanción, y luego de eso tampoco lo vimos en ningún medio de comunicación hablando de esto, porque evidentemente no vale, para ellos no les vale, no los va a ver ni Dios si realmente se ponen a hablar de esto. Es que es demasiado brutal. Una de las frases que yo siempre he dicho con Vinicius, o cuando un jugador del Real Madrid entra en alguna polémica, es que no recuerdo que uno de ellos haya hecho algo por el que ha sido criticado que no lo haya hecho ningún otro futbolista. El caso de Vinicius mandando a callar a la afición de la Real Sociedad, lo vimos una vez en el caso de Andrés Iniesta. No pasó absolutamente nada, esto pasó totalmente desapercibido. Es que es sencillamente brutal. Vamos a saltar al siguiente clip, que es un poco más largo. Por culpa. En este otro clip, muchachones, recracks, vamos a... Carolina Guillén hace una comparación del gesto de Lewandowski, que recuerden, se tocó la nariz así, y pregunta si es una injusticia o si hay cierto favoritismo en el tema del Real Madrid. Imagínense ustedes lo que hay que escuchar, que si hay favoritismo a favor del Real Madrid. Es sencillamente de locos. Y la respuesta de este señor es brillante. Me refiero comparando el gesto al que hizo Vinicius. Recuerden el gesto de Vinicius riéndose de lo del tiempo añadido. ¿Por qué no se toman las mismas decisiones por unas manos, unas veces sí y otras no? ¿Por qué? Porque son muy malos.
Y lo digo con todo el respeto, pero son muy malos. O tienen mucho miedo. O les están haciendo muy mal. O tienen mucho miedo. ¿Miedo a qué? Pues a que, por ejemplo, hay un árbitro que cuando por primera vez expulsó a Cristiano Ronaldo lo bajaron de categoría. Creo que fue Aiza Gámez. Bueno, estamos hablando de 2024. Pero bueno, escúchame una cosa. Evidentemente estamos hablando de 2024, pero 2024, en según qué cosas se pueden basar en cosas que sucedieron en el 2020. Y no hablo de fútbol, digo de la vida en general. Hombre, si por esa regla de 3 hay un club que está investigado precisamente por intentar influir con el número 2 del CTA en siempre sale con la misma. El día que se demuestre algo... y tú me has salido con lo de Aiza Gámez, que fue... Yo te digo que aquella... Me da mucha risa una cosa aquí para continuar en breve, que él dice que los madridistas siempre salimos con lo mismo y vamos a salir con lo mismo hasta que paguen por sus delitos corruptos de mierda. O sea, vamos a seguir diciéndolo porque es una realidad. Imagínate que habla de eso. Este árbitro yo creo que no lo conocía prácticamente nadie. Y bueno, si terminó descendiendo fue por algo, ¿no? O sea, obviamente al árbitro le viene bastante bien decir, no, yo era muy buen árbitro, pero me descendieron de categoría porque expulsé a Cristiano. Le viene de maravilla y bueno, ya sabe que vende muchísimo. Y que si dice otras cosas, pues tal vez no nadie le va a prestar la atención que él seguramente está necesitando. Pero, ¿cuántos ejemplos de esto del Madrid podemos hablar de eso? Y que no tiene por qué estar relacionado, por cierto. Pero cuántos gestos o cuántas cosas como esta hemos visto en otras situaciones, muchachos, que realmente al finalizar la temporada o después de que un árbitro se ha equivocado a favor del Barcelona le han hecho pagar bien caro esto. Entonces aquí él está hablando de influencia. Sí vale que la influencia de expulsar a Cristiano le valió a este árbitro para descender o le costó el descenso. Y no vale para lo del tema este de que la persona que estaba encargada de ejecutar descensos y ascensos, de ver quién pitaba en Europa y quién no, es para eso sí que no vale lo del tema de la influencia. Es que son sencillamente maravillosos. Te doy una muestra y un ejemplo. Ya está. Es decir, tú me dices un tema que en altavoz mediático populista madridista os va muy bien. Pero que no hay nada, es decir, no se ha demostrado nada. Es que intentas atacar con eso de los ascensos y descensos del primer árbitro que expulsa a Cristiano Ronaldo y yo te ofrezco la otra, otra respuesta. Pero es que, escucha, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Uno expulsa a un tipo y luego lo normal que no tenga que ver con la otra cuando estás hablando de extender a un árbitro y el número 2 del Comité Técnico de Árbitros, que era el que estaba supuestamente influyendo y es lo que se está investigando, estaba a cargo. ¿Y qué? Pero escúchame, ¿se ha demostrado que el Barça compró un partido? Es que es sencillamente maravilloso y obviamente yo una de las cosas que siempre he dicho es que esta gente ha actuado de manera inteligente, de una manera brutalmente inteligente, porque si muchachos se ponen a pensar, cuando el Madrid, ustedes repasan los números de los últimos años del Madrid, de penaltis o de cosas así, o de expulsiones a rivales, y la mayoría han sido en momentos en los que el Madrid no estaba ya el partido dominado, estaba sentenciado de alguna manera. Es sencillamente brutal y yo creo que a esta gente le vino de maravilla. No, este tipo expulsó a Cristiano, pero igual lo teníamos en una situación un poco delicada porque no es un árbitro de primera división tal vez, y utilizaron eso para tapar un poco las otras decisiones que sí que son muchísimas y salen al final con que se ha demostrado que el Barça ha comprado algún partido. No va a salir demostrado eso nunca. Lo que el juez está investigando, por mucho que se hagan los pendejos, es verificar el hecho de cómo el Barça intentaba influir con ese dinero. Es que es tan sencillo de entender que obviamente no va a ser sencillo para ellos reconocerlo, que para mí eso es lo primero y lo he dicho muchas veces. Va a llegar el punto en el que el Barça va a tener lo que se merece por todo esto que sucedió y esta gente lo va a seguir negando. Continuamos. No, pero estamos diciendo que se está investigando. Al igual que se ha demostrado en su día que por haber expulsado a Cristiano Ronaldo se bajó aquel árbitro. Que se siga investigando, que sigan investigando, sí, y que se tomen todo el tiempo que quieran y que vayan sacando exclusiva y el altavoz mediático populista madridista lo vais cacareando, la portavoz y la presidenta, lo que sea. Los primeros que deberíais de cacarearlo seríais vosotros, porque tal y como dijiste tú en su día, el principal damnificado por esto es el socio culé. A exigir responsabilidades a los que lo hicieron. Ya recibirá las explicaciones que pertoquen en su momento. El socio culé recibirá las explicaciones que toquen en su momento. Recordemos que ya Laporta salió a explicar esto con unas cajas vacías ahí haciendo el ridículo más grande del mundo y con las preguntas que le hacían que parecían de niños del colegio, y realmente la gente no le explicaron absolutamente nada ni va a suceder. Es que esto es para que lo hubieran salido a explicar todos los presidentes juntos, hubieran
organizado una rueda de prensa conjunta con periodistas de todos los medios de comunicaciones, periodistas que se hubieran atrevido a hacerle las preguntas y estando los tres ahí, hubieran respondido. Pero obviamente eso nunca iba a suceder porque sería colocarse la soga al cuello. Si ya hizo el ridículo con lo de las cajitas y con el tema de las preguntas a favor, imagínense lo que hubiera pasado si se hubiera puesto esto que yo les hubiera dicho. Entonces tú me dices, ¿por qué unos sí y otros no? Pues no lo sé, chico, pero yo lo de Lewandowski por tocar la nariz hace 2 años en un gesto que se ha demostrado que el árbitro que estaba en el VAR acaba consultando en Google qué significa tocarse la nariz en polaco, porque eso está demostrado, y resulta que dicen no, que eso es, que me parece gravísimo, aunque no se haya hablado aquí y apenas se haya tocado en otros medios, porque no interesa, evidentemente, que sea un gesto de que Lewandowski está diciendo que era un soberbio. Bueno, pues escúchame, pues sí. Me parece muy increíble que la sale con que el árbitro haya consultado a Google, pero recuerden que el gesto de Lewandowski viene después de la expulsión. O sea, Lewandowski no es expulsado por tocarse la nariz. A Lewandowski luego de eso le cae una sanción en la que, bueno, le hablan básicamente de lo que ha sucedido, de mira, tú tal vez estabas haciendo un gesto que puede ser muy polaco, lo que tú quieras, pero un gesto que aquí se interpretó de una manera totalmente negativa y que vas a tener consecuencias por ello. Entonces, ¿por qué intentan decirnos que Lewandowski fue expulsado por tocarse la nariz? Lewandowski fue expulsado con anterioridad y ese gesto viene a raíz de eso. Es que me parece sencillamente de locos. Llamar soberbio a un árbitro son 3 partidos, por reírte en la cara del asistente, como hizo el otro día Junior, pues a lo mejor también es motivo de sacarle la tarjeta roja. A lo mejor ya ni la segunda amarilla, tarjeta roja directa. Lo que pasa es que el árbitro está de espaldas y el cuarto árbitro o no lo ve o no lo quiere ver. Pero al final, de ahí a lo que dije yo al principio. Ya, pero luego los del VAR sí que lo pueden ver. Pero bueno, da igual, dejémoslo correr. No pasa nada. Si al final estamos acomprados a estas desigualdades constantes. Dicho esto, bueno, pues será por eso, pues porque o no lo ven, o no lo quieren ver, o no apetece meterse en más líos de los que ya les provocan sus nefastas actuaciones, como tú has reconocido, tú has dicho, Rodrigo Fáez. Es demasiado increíble, o sea, me parece de las cosas más increíbles que ya estamos acostumbrados a estas desigualdades. Lastimosamente estoy totalmente de acuerdo. Estamos acostumbrados a que el Barça vaya líder de la competición, no vamos a hablar de esto, y reciba 14 penales a favor cuando el Real Madrid ha recibido uno, que los futbolistas del Real Madrid de 15 faltas han recibido 9. Y muchos de ellos, perdón, creo que son 15 tarjetas y 9 por protestar, que el Barça no haya recibido ninguna, que el rival haya acumulado más del doble de las faltas que ha hecho el Real Madrid y ha sido amonestado en muchísimo menor veces. Es que es sencillamente increíble, de verdad. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿será que esta gente honestamente se cree que ellos están perjudicados y que el Real Madrid es el que está favorecido? Es que yo llego a un punto que me empiezo a creer que ellos realmente lo creen. Pero bueno, aquí ya estamos, como les dije, estoy totalmente de acuerdo. Estamos acostumbrados a este tipo de mentiras y de falsedades. Ojalá algún día yo tener la oportunidad de hablar con uno de estos 3 personajes y plantearles que un día se pongan a debatir en la bronca esta lo del saldo arbitral. ¿Para qué? Para que se lo muestren a muchísima gente lo que realmente sucede, lo que ha sucedido durante los últimos años en el fútbol español, y de esa manera escuchar a este hombre a ver qué es lo que realmente tiene para decir, porque dice que hay desigualdad. Pues bueno, la desigualdad es la que les estoy diciendo que vayan a debatir y que evidentemente no va a suceder, porque sabemos que ni ESPN hay una línea editorial y que si empiezan a hablar de esto, pues lo va a ver prácticamente nadie, porque incluso los madridistas venimos a ver estos canales para reírnos de los sinvergüenza y lo descarados que son. Pero bueno, aquí voy a despedir este video. Por supuesto, espero saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.